El Cairo, 6 de octubre de 1981. Un desfile militar avanza frente a la tribuna presidencial. Aviones cruzan el cielo. Los vehículos pasan uno detrás de otro. El presidente permanece de pie entre ministros, generales y diplomáticos. Entonces un camión se detiene. Un oficial baja. Durante unos segundos, varios hombres en la tribuna creen que forma parte de la ceremonia. El oficial corre hacia ellos. Detrás aparecen otros soldados. Después comienzan los disparos. El ataque dura menos de 2 minutos. Cuando termina, el presidente de Egipto está herido entre las sillas. Sus guardias aún intentan reconocer en qué momento la maniobra dejó de pertenecer al desfile. Este ranking prioriza el impacto histórico, el reconocimiento mundial y las preguntas que sobrevivieron a las investigaciones. La violencia y los fallos de seguridad ayudan a decidir cuándo 2 casos quedan cerca. En varios puestos conocemos al tirador, lo que cambia es cuánto del plan quedó realmente explicado. Número 8. James Abram Garfield, el presidente que sobrevivió al disparo. Washington, 2 de julio de 1881. James Abram Garfield llevaba 4 meses como presidente de Estados Unidos. Esa mañana llegó a la estación Baltimore and Potomac. Charles Guiteau lo esperaba dentro. Había apoyado a Garfield y creía merecer un cargo diplomático. Cada rechazo terminó pareciéndole una traición. Cuando el presidente cruzó la sala, disparó 2 veces. Una bala rozó un brazo, la otra entró por la espalda y quedó dentro del cuerpo. Garfield cayó. Robert Todd Lincoln, hijo de Abraham Lincoln, estaba cerca y pidió ayuda. Los médicos no sabían qué había tocado el proyectil. Garfield seguía consciente. Durante las primeras horas, la herida no parecía necesariamente mortal. Después comenzaron las exploraciones. Introdujeron dedos e instrumentos sin esterilizar. Buscaban la bala y con cada intento llevaban contaminación más adentro. Alexander Graham Bell llegó con un detector de metales experimental. El aparato reaccionaba, pero no ubicaba el proyectil. El médico principal limitó la zona de búsqueda. Debajo de Garfield, un colchón con resortes metálicos interfería con la señal. La fiebre apareció más tarde. Luego vino la pérdida de peso. Las infecciones se extendieron. Lo trasladaron a Nueva Jersey para apartarlo del calor de Washington. Murió el 19 de septiembre, 79 días después del ataque. En el juicio, Guiteau afirmó que los médicos habían terminado el trabajo que él había empezado. Era una defensa interesada, pero la autopsia introdujo una incomodidad real. La bala había quedado encapsulada y la infección resultó decisiva. Guiteau fue condenado y ejecutado. Número 7. William McKinley, el presidente que parecía recuperarse. Buffalo, 12 de septiembre de 1901. William McKinley desayunó caldo de pollo, una tostada y una taza pequeña de café. El boletín médico de esa mañana dijo que se sentía mejor que en cualquier otro momento desde el atentado. 6 días antes, Leon Czolgosz había avanzado hacia él durante una recepción abierta en la Exposición Panamericana. Llevaba la mano derecha cubierta por un pañuelo. Debajo escondía un revólver. Disparó 2 veces cuando llegó frente al presidente. Una herida pudo localizarse. El segundo proyectil no. Dentro del recinto había una máquina de rayos X, pero no fue utilizada durante la operación. Los médicos controlaban lo que podían medir: pulso, temperatura, respiración y apetito. Esas señales parecían compatibles con una recuperación. La zona profunda alrededor de la bala seguía fuera de su vista. Eso explica por qué los boletines no parecían absurdos cuando fueron publicados. El presidente hablaba, comía y no mostraba todavía el deterioro que avanzaba dentro del abdomen. Horas después del desayuno, la comida dejó de tolerarse. El pulso se volvió irregular. La herida comenzó a oscurecerse. La gangrena no contradijo solo el diagnóstico, también cambió el sentido de los días anteriores. Aquello que el país había celebrado como recuperación había sido una tregua aparente. McKinley murió el 14 de septiembre. Czolgosz fue condenado y ejecutado. Número 6. Park Chung-hee. Una cena dentro del sistema. Seúl, 26 de octubre de 1979.
Park Chung-hee cenaba en una residencia segura de la Agencia Central de Inteligencia Coreana. A la mesa estaban algunos de los hombres con mayor poder del país. Park gobernaba Corea del Sur desde hacía 18 años. Había dirigido una transformación económica acelerada, mientras su régimen censuraba medios, detenía opositores y dependía de una extensa red de inteligencia. Esa noche discutieron las protestas contra el gobierno y la manera de contenerlas. La conversación no era secundaria, enfrentaba al director de inteligencia con el jefe de seguridad sobre cuánto debía intensificarse la represión. Kim Jae-gyu abandonó la habitación, era el director de la agencia. Regresó armado y disparó contra el jefe de seguridad presidencial. Después apuntó a Park. El arma se atascó. Por unos segundos, la cena quedó suspendida entre el primer ataque y la posibilidad de que todo terminara allí. Nadie en la mesa sabía si Kim había perdido el control o si otras personas ya estaban actuando fuera de la habitación. Kim salió, consiguió otro revólver y volvió. En espacios cercanos, agentes leales a él atacaban a miembros de la escolta. La coordinación había comenzado antes de que Park se sentara a cenar. Había hombres asignados, armas y movimientos simultáneos. Sin embargo, al amanecer no existía un gobierno alternativo listo para ocupar el poder. Esa ausencia alteró la lectura del crimen. Había suficiente preparación para matar al presidente, pero no para controlar lo que ocurriría después. Kim dijo que buscaba detener una dictadura y abrir el camino hacia la democracia. La fiscalía sostuvo que quería gobernar. Durante el juicio también apareció la rivalidad con el jefe de seguridad y la pérdida de influencia frente a Park. Kim fue condenado y ejecutado en 1980. Número 5. Tomás Sankara. La muerte que el gobierno llamó natural. Durante años, el certificado oficial dijo que Tomás Sankara había muerto por causas naturales. Había recibido disparos junto con 12 personas. La contradicción permaneció escrita, mientras el hombre que tomó el poder después del ataque gobernaba Burkina Faso. El 15 de octubre de 1987, Sankara se reunió con colaboradores en la sede del Consejo de la Entente, en Ouagadougou. Tenía 37 años. Había llegado al gobierno mediante una revolución. Era conocido por su austeridad. Impulsó campañas de vacunación y políticas en favor de las mujeres. También rechazó la dependencia de las antiguas potencias coloniales. Su proyecto generó conflictos. Utilizó tribunales revolucionarios, restringió opositores y se enfrentó con sectores sindicales y políticos. La reunión apenas había comenzado cuando se escucharon vehículos. Hombres armados entraron al complejo. Sankara pidió a los demás que permanecieran dentro. Según testimonios posteriores, salió con las manos levantadas. Lo mataron afuera. Pocas horas después, Blaise Compaoré, antiguo compañero y amigo cercano, apareció como nuevo líder del país. El cuerpo fue enterrado rápidamente y la investigación quedó bloqueada durante el gobierno de Compaoré. El certificado omitía los disparos. En 2014, una insurrección obligó a Compaoré a abandonar el poder. Entonces el expediente volvió a moverse. Los restos atribuidos a Sankara fueron exhumados. Testigos que habían guardado silencio durante décadas declararon. En 2022, un tribunal condenó a Compaoré en ausencia y a otros responsables por su participación en el asesinato. La sentencia fijó responsabilidades dentro del país. Las discusiones sobre posibles apoyos externos siguieron fuera del fallo. El certificado permaneció en los archivos durante 35 años. Número 4. Jovenel Moïse. El comando, el plan y el vacío. Pétionville, Haití, 7 de julio de 2021. Poco después de la 1 de la madrugada, hombres armados llegaron a la residencia del presidente Jovenel Moïse. Algunos gritaron que pertenecían a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La identificación era falsa. El grupo entró. Moïse fue asesinado. Y su esposa, Martine, quedó herida. Los primeros testimonios no describían el mismo objetivo. Muchos participantes eran antiguos militares colombianos. Varios dijeron que habían sido contratados para detener al presidente. Otros conocían una operación armada más amplia. Esa diferencia obliga a separar 3 niveles. Estaban quienes ejecutaron la entrada, también quienes organizaron transporte, alojamiento y equipo.
Más atrás aparecían intermediarios capaces de conectar dinero, seguridad privada y ambiciones políticas. Los viajes y las reuniones permitieron reconstruir una preparación que había comenzado fuera de la residencia, pero seguir el financiamiento no bastaba para demostrar qué instrucción recibió cada hombre. Algunos esperaban sacar a Moïse vivo, otros actuaron como si esa posibilidad ya no existiera. La investigación tuvo que recorrer el plan en sentido contrario, desde el dormitorio hacia los vehículos, de los vehículos a las empresas y reuniones, y de allí a quienes podían imaginar un gobierno sin Moïse. Con fecha de corte al 4 de agosto de 2026, 12 implicados tenían responsabilidad establecida en Estados Unidos. Rótulo en pantalla: 8 culpables por admisión, 4 condenados por jurado. Proceso haitiano abierto. En Haití, el expediente seguía abierto. Jueces, testigos y acusados pertenecían a un proceso debilitado por amenazas y cambios constantes. ¿Quién dio la orden final? ¿Y quién esperaba ocupar el vacío político que dejó la residencia? Número 3. Anwar el-Sadat. El desfile que ya contenía la amenaza. Khalid al-Islambuli era oficial del ejército. Los otros conspiradores también podían circular en un entorno militar sin parecer intrusos. El desfile les dio un vehículo dentro de la formación, también uniformes y armas que en aquel lugar no bastaban para activar una alarma. La seguridad debía vigilar un atentado dentro de una ceremonia construida precisamente con soldados armados. Sadat se había convertido en objetivo tras viajar a Jerusalén, firmar los acuerdos de Camp David y mantener el tratado de paz con Israel. Para la yihad islámica egipcia, aquello era una traición. Antes del desfile, el Estado había detenido opositores y extremistas. Sin embargo, el dispositivo de seguridad seguía confiando en que la cadena militar podía distinguir a quienes pertenecían al acto de quienes pretendían romperlo. El 6 de octubre de 1981, el camión ocupó su lugar dentro de la ceremonia. Cuando se detuvo frente a la tribuna, la seguridad vio una maniobra militar. Solo después reconoció el ataque. Las granadas fallidas ofrecieron unos segundos de confusión, no una salida. Los atacantes ya estaban a la distancia que el protocolo les había permitido alcanzar. Sadat murió horas más tarde. Hosni Mubarak, sentado cerca, sobrevivió y heredó la presidencia. Los conspiradores querían destruir la política de paz. El tratado continuó vigente. Esa fue la primera contradicción. La segunda apareció en el gobierno que siguió. El atentado no debilitó el aparato de emergencia, lo fortaleció. Mubarak gobernó durante casi 30 años bajo la promesa de impedir que una escena semejante volviera a repetirse. Número 2. Abraham Lincoln. El disparo era solo una parte. Washington, 14 de abril de 1865. Abraham Lincoln asistió al Teatro Ford para ver la comedia Our American Cousin. La guerra civil estaba terminando. 5 días antes, Robert E. Lee había rendido el principal ejército confederado. John Wilkes Booth conocía el edificio. Era actor, simpatizante de la Confederación y parte de un plan que primero había buscado secuestrar al presidente. Cuando el sur perdió la guerra, el objetivo cambió. Esa noche atacarían a 3 dirigentes. Booth esperó una línea de la obra que solía provocar una carcajada fuerte y disparó a Lincoln por detrás. Mientras el público miraba al palco, Lewis Powell entró en la casa del secretario de Estado William Seward y lo hirió gravemente. George Atzerodt debía matar al vicepresidente Andrew Johnson. Llegó al hotel donde se alojaba, pero no ejecutó el ataque. La operación dejó 3 resultados distintos. Lincoln agonizaba, Seward sobrevivía herido y Johnson seguía con vida sin saber que había sido un objetivo. Booth huyó. La búsqueda y los juicios vendrían después. La consecuencia inmediata ya estaba decidida por la parte del plan que había fracasado. Andrew Johnson, el hombre al que Atzerodt no atacó, juró como presidente a la mañana siguiente. Eso modificó algo más que la sucesión. Lincoln había comenzado a hablar de reunificación y de derechos para parte de la población negra liberada. Johnson llegó al cargo con otra relación con el sur y con una visión distinta sobre la reconstrucción. Durante los años siguientes chocó con el Congreso por la readmisión de los antiguos estados confederados.
y por la protección de los libertos. El conflicto llegó hasta un juicio político, del que sobrevivió por un margen mínimo. La conspiración no consiguió matar a los 3 dirigentes, pero el único objetivo que no fue atacado terminó tomando las decisiones que Booth había querido impedir que el gobierno pudiera tomar con normalidad. Número 1. John F. Kennedy. La imagen que no cerró el caso. Dallas. 22 de noviembre de 1963. John F. Kennedy recorría la ciudad en una limusina abierta. La ruta había sido publicada y miles de personas salieron a verla. A las 12:30 la caravana entró en Dealey Plaza. Se escucharon disparos. Kennedy fue alcanzado. El gobernador John Connally también resultó herido. La limusina aceleró hacia el Hospital Parkland mientras Abraham Zapruder seguía filmando desde una plataforma de concreto. Su cámara registró la reacción de los ocupantes y el movimiento del automóvil. Más tarde, cada fotograma sería examinado en busca de detalles que los testigos no habían visto. La policía concentró la búsqueda en el Texas School Book Depository. Desde una ventana del 6º piso, testigos dijeron haber visto un rifle. Lee Harvey Oswald trabajaba en el edificio. Horas más tarde fue detenido por el asesinato del agente J.D. Tippit. 2 días después, mientras era trasladado frente a cámaras, Jack Ruby le disparó dentro de la estación de policía. Oswald murió antes del juicio. La comisión Warren concluyó que había disparado y actuado solo. Reconstruyó la posición del rifle, la secuencia de los disparos y sus movimientos durante las horas siguientes. En 1979, un comité de la Cámara consideró probable una conspiración. Surgieron hipótesis sobre organizaciones criminales, exiliados anticastristas, gobiernos extranjeros y agencias de inteligencia. Ninguna reunió una demostración completa aceptada por consenso. Los documentos desclasificados ampliaron el registro sobre Oswald y la vigilancia que lo rodeaba. No han probado de manera definitiva la presencia de un segundo tirador. Kennedy murió. Lyndon Johnson asumió la presidencia ese mismo día. La protección de los mandatarios cambió. El expediente puede reconstruir disparos, trayectos y movimientos. La única versión que nunca pudo ser examinada en un juicio fue la del acusado. La película de Zapruder dura pocos segundos. La caravana entra en Dealey Plaza. La gente mira hacia el automóvil. Después reaccionan. El vehículo sale de la plaza. En cada uno de estos crímenes, la muerte produjo un relevo inmediato. Otro médico tomó una decisión, otro funcionario ocupó un despacho, otro grupo intentó controlar la versión. La imagen registra el instante en que un presidente desaparece del poder. Lo que viene después queda fuera del encuadre. La sucesión, los juicios y las preguntas que el Estado no consigue cerrar. Zapruder baja la cámara.